Dios les bendiga, hermanos, en este día, este hermoso culto que estamos teniendo, que vamos a iniciar. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Este es un día muy especial porque en este día nosotros recordamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para salvarnos a usted y a mí. Y en esta hora yo le invito a que deje lo que esté haciendo, que se dé tiempo, que se involucre con nosotros en la alabanza, porque Él es
Su vida no está igual.
Dios bendiga a nuestra amada iglesia del Nazareno, Rey de Reyes, de aquí de La Piedad, Michoacán. Estamos llegando al clímax del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él va a subir a la cruz, va a ser levantado para pagar nuestros pecados, como era el plan de nuestro Dios. Después que fue aprendido en el huerto de Getsemaní, habiéndose ya consumado la traición de Judas, de inmediato Él fue aprendido, y como lo dice el apóstol Juan, en el capítulo 12, en el capítulo 18, de los versículos 12 al 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Así que es hecho prisionero el Señor Jesucristo y empieza su juicio. Este juicio empieza a la medianoche, siendo llevado primeramente ante Anás, como lo dice también el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos, ya lo dijimos, de los versículos 12 al 14. Luego de ser llevado ante Anás, es llevado a Caifás y el Sanedrín. Esto lo dice en San Mateo capítulo 26, versículo 57. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de San Mateo 27, versículo 57. Dice la palabra de Dios, en nombre de Jesús. Cuando salían, el versículo 57. Entonces Jesús fue llevado ante Caifás, como lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Así que esta es la primera parte del juicio de Jesús. Enseguida es llevado, y ahí cuando fue llevado con Caifás, ahí fue acusado de blasfemia, porque decía Jesús que él era el Hijo de Dios. Después es llevado también ante el Sanedrín completo, la Junta Suprema de los Judíos, y allí se le ratifica su delito de blasfemia y también por sedición, por decirse rey de los judíos. Ahora es llevado posteriormente ante Pilato. Eso está citado en la Biblia, en el capítulo 27 de San Mateo, el versículo 2. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 27, versículo 2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Así que eso ocurrió durante la noche. Durante este juicio fue golpeado, burlado, herido con un palo en la cara, en la cabeza, y así fue recorriendo el tiempo hasta llegar al amanecer. Y en Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 5, también nos dice lo que fue pasando con Jesús en su juicio. Dice la palabra de Dios: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo:
nada respondes. Mira cuántas cosas de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Así que Pilato, sabiendo que estaba allí en Jerusalén Herodes, entonces le envía a Herodes, porque era Galileo. Y entonces en San Lucas capítulo 23, versículos 6 al 12, nos dice la palabra de Dios lo que pasó allí en el juicio ante el rey Herodes. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. San Lucas 23, del 6 al 12. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Y estaban los principales sacerdotes, los escribas, acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. El juicio sigue de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, después de que Herodes le manda a Pilato, ahora viene el juicio o el proceso final. Ya se hicieron amigos, de algo sirvió este juicio para Herodes y Pilato, que se hicieran amigos. Ahora pues, ante Pilato, el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, del 15 en adelante, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, lo que pasó en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, del versículo 15 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente, gloria a Dios. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tenga nada que ver con este justo, porque hoy es padecido mucho en sueños por causa de él. Así que Pilato, haciendo a un lado lo que aconsejaba el concilio de matar a Jesús, ahora pasa la responsabilidad al pueblo. Y la chusma, la turba que estaba ahí enfrente del palacio del gobernador Pilato, gritaba a todos: crucifícale, crucifícale. Y todo lo contrario de lo que había pasado el día domingo, cuando Jesús había hecho su entrada triunfal, cuando Jesús había sido aclamado: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora todos gritaban: crucifícale, crucifícale. Y Pilato trataba de soltarle, porque él veía que Jesús era inocente, que ninguna acusación de verdad merecía la muerte, pero el pueblo gritó que fuera soltado Barrabás. ¡Qué paradoja! La palabra Barrabás quiere decir hijo del Padre. ¿Pero de cuál Padre? Porque el verdadero hijo del Padre era Jesús. Jesús, el Hijo del Padre Celestial.
Bueno, es que hay otro Padre. Por eso Barrabás significa hijo del Padre. Así que tengamos cuidado, hermanos, nosotros, por ver de cuál Padre somos hijos. Si del verdadero Padre celestial o del otro Padre de las tinieblas. Así que se llega las 6 de la mañana y Jesús es sentenciado a muerte. Así que ahora, cuando ya se le sentencia a la muerte, Pilato lo entrega a la turba. Dice la palabra del Señor, ahí en San Mateo nos estamos leyendo, en el versículo 20 y 21, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El camino hacia el Calvario fue una ruta dolorosa. Las mujeres que lo seguían a Jesús, bañadas en lágrimas, iban llorando tras de él. Y Jesús, vuelto, les decía: no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, porque vendrán días cuando se dirá que es mejor, bienaventurada la que no tuvo hijos, el vientre que no engendró, refiriéndose a la gran tragedia que sucedería en el año 70, cuando la ciudad de Jerusalén sería arrasada por las legiones romanas. Así que Jesús pues es llevado hacia el monte Calvario, al Gólgota, y tan pesada era la cruz que él llevaba, porque ese peso de la cruz no era el peso real de la cruz de madera. El peso que él iba soportando en ese momento era la carga de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, de todos nuestros errores. Así que él casi ya no podía con el peso de la cruz, y escogieron a un hombre llamado Simón de Cirene para que le ayudara a cargar a Jesús su cruz. Llegan pues al monte de la Calavera y allí le crucifican, ahí lo clavan en la cruz y lo levantan. Y ya estando levantado en la cruz, todavía Jesús tiene amor y tiene fuerza y tiene vigor para decirnos 7 hermosas palabras. Estas palabras que vamos a explicar enseguida se le llama comúnmente el sermón de las 7 palabras. Y para esto he pedido la ayuda de nuestras hermanas Raquel y Ruth Arteaga, que van a encargarse de predicar, la hermana Raquel, la primera y la segunda palabra que ya expresó Jesús estando clavado en la cruz. La tercera y cuarta palabra le corresponderá a nuestra hermana Ruth, y enseguida yo culminaré con la explicación de las otras 4 palabras. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos en este culto. Ya el pastor nos ha introducido sobre los últimos eventos que tuvo nuestro Señor Jesucristo, desde la noche del jueves en lo que fue tomado preso, y posteriormente su juicio, que fue llevado, como conocemos, ante Pilatos, posteriormente ante Herodes, y todo lo que nuestro Señor Jesucristo fue sufriendo y padeciendo en este trance de ir a la cruz. Y el día de hoy, en este momento, vamos a estar analizando estas 7 últimas frases que dio nuestro Señor Jesucristo. Estas 7 últimas frases que Él expresó en la cruz, que es importante que nosotros las recordemos porque son frases que pueden marcar nuestra vida. Así que vamos a empezar con la primera frase, que se encuentra en el Evangelio de según San Lucas, el capítulo 23, el versículo 34. Dice así: y Jesús decía:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la primera frase que expresó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba allí en la cruz del Calvario. Y esta es una palabra de amor, de misericordia y de perdón. Podemos observar en esta frase al Hijo de Dios, al Cristo, sufriendo, padeciendo, sintiendo el dolor intenso de las espinas sobre su cabeza, de las heridas en su espalda, de los clavos, de todo lo que había padecido. Podíamos sentir el dolor físico, pero también el dolor emocional de la traición de su amigo Judas, también de su discípulo amado, el apóstol Pedro. Podemos sentir el dolor y la angustia de ver la multitud cómo aclamaba, crucifícale, y cómo aún la gente que estaba allí, los soldados que ni lo conocían ni tenían alguna relación con él, lo insultaban, lo abofeteaban. Y en ese escenario de tanto sufrimiento y de tanto dolor, nuestro Señor Jesucristo lo que expresó fue algo maravilloso. Fue la más grande expresión de amor y misericordia, pidiéndole al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí podemos pensar, ¿y era realmente que no sabían lo que estaban haciendo? Usted y yo sabemos que todos los que estaban allí eran personas adultas, con capacidad de decidir, con capacidad de analizar. Quizás Jesús en su misericordia, Él más bien dijo que no conocen las consecuencias que esto trae, y quiso expresar su más grande amor, pidiendo al Padre misericordia y perdón por aquellos que lo estaban lastimando. Y esto nos revela la preocupación más grande de nuestro Señor Jesucristo. Y la preocupación más grande de Jesús es que todos los pecadores sean perdonados. No importa cuán grande sea el pecado, no importa cuán grande sea la ofensa que hayamos cometido delante de Dios. El amor de Jesús, el corazón de Jesús está dispuesto a perdonar. A nosotros nos han enseñado, nos dijeron en alguna vez, ustedes han escuchado alguna vez, que tal o cual pecado no tienen perdón. Pero aquí, en esta palabra, donde Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba incluyendo a Pilato, estaba incluyendo a los soldados, estaba incluyendo a todos aquellos que lo estaban lastimando, aún siendo él inocente. Y en esta palabra de perdón, nos está incluyendo a usted y a mí, hermano. Si nosotros el día de hoy volteamos a verlo y vemos su sacrificio y creemos en él, somos merecedores a este perdón. Dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, el capítulo 3, en el versículo 17, cuando él le predicaba a la misma gente que lo había estado crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, el apóstol Pedro les predicaba, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios había cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Nuestro Dios es tan misericordioso que pasa por alto los tiempos de ignorancia, como posteriormente también lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 17 también de los Hechos, en el versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esta palabra, hermanos, es una palabra que nos llama al arrepentimiento. Ciertamente Dios pasa por alto nuestras ofensas, pero ahora nos llama al arrepentimiento. Usted y yo, en esta oración de Jesús al Padre, en esta oración en la que Él estaba intercediendo por los pecadores, nos habla y nos invita a que nosotros también nos acerquemos a Él. Usted y yo podemos ser la respuesta a la oración de Jesús. Y esto nos lleva o nos da paso a la segunda palabra, que la segunda palabra la podemos encontrar
También en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23. Ahora la podemos ver. Vamos a leer juntos desde el versículo 39. Y dice allí: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda frase, la frase de seguridad y de esperanza. En este escenario podemos observar a dos malhechores, uno crucificado a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Y esto representa aquí las dos actitudes que puede tener la humanidad y cada ser humano en lo particular ante el amor de Cristo: aceptarlo o rechazarlo. Lucas especifica bien claro aquí, dice: y uno de los malhechores le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Los dos que estaban allí tenían la misma situación, eran malhechores, estaban condenados justamente, los dos estaban en la misma condenación, pero uno por la fe pudo ver, después de que vio cómo Jesús expresaba estas palabras de amor, le fue revelado que solamente el Dios verdadero, que solamente el Hijo de Dios podía decir estas palabras de perdón para aquellos que le estaban lastimando. Y no solamente lo vio así, sino lo vio como el Rey glorioso, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En esta situación crítica, de condenación, de muerte inmediata, de peligro, lo que puede hacer el ser humano, lo más importante que debe hacer es voltear a sus ojos a ver a nuestro Dios. Este malhechor lo pudo hacer aún en esos últimos instantes de su vida. Hermanos, la situación de cada uno de nosotros, amigos, la situación de la humanidad es una situación crítica, es una situación de peligro. La palabra de Dios dice que todos estamos condenados si estamos lejos de Jesús. La muerte puede ser inminente para cada uno de nosotros. El encuentro con nuestro Señor puede ser en cualquier momento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos actuando ante el amor de nuestro Dios? Este malhechor tuvo fe y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, con esa frase de fe, con esa expresión en la cual Él le dice: creo en que tú eres el Hijo de Dios, inmediatamente, sin ningún requisito mayor, inmediatamente le expresa esta palabra de seguridad y de esperanza. De cierto, o sea, de verdad, ciertísimamente, no hay ninguna duda que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es la misma palabra que Dios tiene para nosotros. Si tú crees, a partir de hoy puedes estar en el paraíso. Y aquí hay dos referencias: el paraíso como el cielo, pero el paraíso como el disfrutar desde este momento la gracia de Dios en nuestra vida. La palabra de esperanza está hoy puesta delante de nosotros. ¿Cuál actitud vamos a tener? ¿Vamos a seguir maldiciendo, rechazando, culpando a Dios o ignorándolo? ¿O vamos a ser como este otro ladrón, como este otro malhechor, que le diga: Señor, acuérdate de mí? Y quiero terminar esto con esta frase que decía el Spurgeon en un sermón semejante a eso: si un salvador moribundo pudo salvar a un malhechor, ¿cuánto más puede hacerlo ahora, que vive y reina por siempre, y que todo poder se le ha dado en el cielo y en la tierra? El Señor puede salvarnos hoy. Que Dios te bendiga. Vamos a continuar con la tercera palabra de este hermoso mensaje y al mismo tiempo
largo sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario. La tercera palabra se encuentra en San Juan 19, del 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Esta es la palabra del amor que Jesucristo demuestra ahí estando en la cruz. Es un amor que no es un amor egoísta. Jesús podía estar sumido solo en su sufrimiento, podía estar pensando solamente en lo que él estaba pasando, pero en ese momento Jesús tiene un amor, y es el amor filial, y es un amor que tiene una responsabilidad para su madre. Y lo primero que dice el versículo es que cuando él vio a dos personajes ahí, ve a su madre. ¿Quién podía estar sufriendo a la par con él? Más que su madre. ¿Quién de los apóstoles le acompañaba? Más que solo Juan. Y ellos estaban pasando junto con él este sufrimiento. Cuando Jesús ve el corazón de María sufrir, ve el corazón de esa madre deshecho, desgarrado, porque ya para este momento el sufrimiento de Jesús ya había sido extremo, la tortura a que había sido sometido también había sido extremo. Ve una madre desgarrándose, una madre sufriendo, una madre que estaba teniendo ese dolor, y Jesús también siente dolor por ella. Él no se muestra egoísta al pensar solo en su sufrimiento, al contrario, pensó en el ser que sufría junto con él. Él también, al tener allí a Juan, él reconoce en Juan un amigo. Él reconoce en Juan una relación que ya con anterioridad se había demostrado. Cuando Juan mismo, en su mismo evangelio, él describe que él se recostaba en el pecho de Jesús. Una relación de 3 años en las que habían caminado juntos. Una relación que Juan, modestia aparte, él decía ser el discípulo amado. Y Juan no se acobardó como los otros y se fueron lejos. Él tuvo ese amor para su amigo Jesús al verlo en la cruz y al estar con él. Yo no sé si tú te has puesto a pensar por qué Jesús tuvo la necesidad de encargar a Juan, a su madre María. ¿Dónde estaba su esposo? ¿Dónde estaban sus hermanos? ¿Qué pasó con la familia de Jesús? Los evangelios dicen que ellos eran incrédulos. Ellos no creían en el ministerio para el que Jesús había sido llamado. De José se especulan muchas cosas, que cree que se había muerto, se creen varias cosas, pero la realidad es que la familia de Jesús no estaba ahí. Y el llamado que yo te voy a hacer hoy es el siguiente. Tú dices ser de la familia de Jesús. ¿Tú estarás con Jesús para cuando Él te necesite? ¿O solamente vas a ser llamado su familia como nombre y lo vas a abandonar en el momento más importante? Jesús se conocía el corazón de Juan. Jesús conocía el amor de Juan. Por eso Él se atreve a decirle: ahí tu madre. Jesús conocía el corazón de María. Por eso se atreve a decirle: ahí tu hijo. ¡Qué precioso amor! Juan amaba a Jesús, por lo tanto podía amar a María. María amaba a Jesús, por lo tanto podía amar a Juan y podía obedecer, podía soportar el sufrimiento, pero estar ahí junto con la cruz, en la cruz. Jesús amaba a Juan, por eso le confiaba a su madre, pero no solo eso, lo hacía parte de su familia. Jesús amaba a María, por eso vio por ella hasta el último momento de su vida. ¿Se fijan cuántas enseñanzas trae este pasaje? Un amor de Jesús que no le impide salir de su responsabilidad. ¿Cuántos hijos hay en la actualidad que por menos que esto abandonan a sus padres? Y Jesús aún en la cruz está pensando en cómo tener acogida a su madre. Qué amor tan grande de Jesús para un amigo, y qué amor tan grande del amigo para Jesús, para hacerse responsable de su madre María. La palabra del Señor dice: y desde aquella hora
el discípulo le recibió en su casa. Ese amor que Juan demostró a su amigo Jesús, es el que Jesús quiere que nosotros demostremos con él. Cuando vemos a la humanidad que se pierde, cuando vemos a aquel vecino que está sufriendo, cuando vemos a aquella persona que está teniendo necesidad, nosotros somos parte de su familia, nosotros tenemos que hacer el trabajo de Jesús. Esa es la demostración del amor filial. Esa es la demostración del amor de un verdadero amigo. Si tú y yo nos decimos amigos de Jesús, debemos portarnos como un verdadero amigo de Jesús. La cuarta palabra es la palabra de angustia. San Mateo 27:46. San Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imaginemos el momento que Jesús estaba viviendo. Imaginemos el sufrimiento que Jesús estaba teniendo, como les comentaba hace rato, ya para este tiempo, las horas de tortura, las horas de castigo, las horas de estar en la cruz ya habían sido varias. Llega un momento en la humanidad de Jesús en el que Él se siente solo, se siente desamparado. Llega un momento de sufrimiento en que la angustia es total para Él. Y puede expresar esto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo te sientes tú cuando tienes algún problema? ¿Cómo manifiestas tú cuando tienes alguna intranquilidad? Es más, en este momento de angustia que como el planeta Tierra estamos sufriendo con esta pandemia, ¿cómo se ha sentido tu corazón? Y ni siquiera es un poco comparable con el sufrimiento que Jesús estaba teniendo. No solamente venía una situación tremenda en el cuerpo de Jesús. Su cuerpo físico estaba desgarrado, su mente estaba siendo dañada por aquellos que pasaban y le decían y le insultaban y le decían cosas. Su espíritu estaba siendo lastimado porque la palabra del Señor dice en Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El espíritu de Jesús estaba angustiado hasta lo extremo por estar cargando el pecado tuyo y mío, por estar teniendo esa carga sobre sus hombros, el pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este era el sufrimiento que Jesús tenía en este momento en la cruz del Calvario. Estaba teniendo la carga total de nuestros pecados. Pero ¿te fijaste, hermano, en este pasaje donde dice para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, para la salvación que él estaba teniendo? Él conocía el final, pero el momento que estaba pasando era angustioso. Esta situación tiene un pasaje paralelo en el Salmo 22. Y el Salmo 22 es un salmo profético. Y en el Salmo 22 se nos narra todo el sufrimiento que Jesús iba a tener en la cruz del Calvario. En el Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús seguramente clamaba, así como hablaba con el de la derecha, así como él tal vez ponía su mirada en los de enfrente, él clamaba a su Padre. Y él se sentía no escuchado. Eso es parte de la angustia que Jesús estaba teniendo. El versículo número 2 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Hablando del tiempo largo de sufrimiento, hablando de un proceso de duración, de un sufrimiento. Yo no sé qué tan grande es lo que tu vida esté pasando el día de hoy. Que es el sufrimiento tan grande que tú creas que nunca va a terminar. Aquí habla de un periodo de tiempo, habla de un día y habla de una noche, habla de un proceso. Y llega un momento en que avanzamos más en la lectura y llegamos al versículo número 5, donde dice,
Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Eso es lo que confiamos en el Señor. Jesucristo sabía que esto era pasajero, que esto era momentáneo, que era un proceso. Él sabía que la muerte no tenía poder y autoridad sobre él. Y él puede decir, ok, lo estoy haciendo por amor a ti, por amor a la humanidad que estaba ahí enfrente, a aquellos que lo estaban insultando, a aquellos que lo estaban golpeando. Un proceso, un tiempo. Pero hablaba también de una liberación y hablaba también a algo de que una exaltación posterior, que esto es lo que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros. Bueno, nosotros estamos sumidos en la angustia, en la aflicción, en la desesperación. Hermano, confía. La palabra de Dios también es para ti. Cuando te dice, clamé a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Librarnos. Quiere levantarnos. Quiere quitarnos nuestra vergüenza. Se encomendó a Jehová, le decía el salmista, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Así le decían los que estaban alrededor de la cruz. Que le salve a Jesús. Tanto predicó, pues que se baje él solito de la cruz. Versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. En medio de la angustia, en medio del dolor, esta palabra se convierte en una palabra: te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Se vuelve esa palabra de esperanza, un momento, un proceso de sufrimiento, para después haber un momento de exaltación. Dios quiere darnos esa palabra también a nosotros. Si tu corazón está angustiado, si ha venido los problemas de ansiedad, inclusive depresión, hermano, no te quedes sumido en eso. Clama al Señor, Él te puede librar, Él te puede sacar de eso, pero también aprende a glorificar su nombre. Esta es la palabra de angustia. No critiquemos a Jesús. Era una parte de su humanidad, pero en su espíritu, yo creo que en el espíritu del Señor se fortalecía, confiando y creyendo en el sacrificio que Él estaba haciendo por nosotros. Que se cumpla lo de 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por ti, por mí, lo hizo pecado. Para que nosotros, tú y yo, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Quiere darnos palabra de salvación. Que Dios les bendiga. ¿Ya? Ahora sigamos con la quinta palabra, la palabra de necesidad. La expresó Jesús a partir de las 12 del día, cuando hubo tinieblas en toda la tierra, de las 12 del día a las 3 de la tarde. Dice la palabra de Dios en San Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Sin duda que la sed es una de las necesidades más imperiosas del ser humano, pero principalmente cuando está en agonía, cuando está al borde de la muerte. El cuerpo se deshidrata y clama por ese líquido precioso que Dios creó, que es el agua, y Jesús dijo, Él no fue la excepción, también Él dijo, tengo sed. Pero esa sed también implica o expresa un deseo ferviente. ¿Cuál es el deseo ferviente de Jesús para cada uno de nosotros? Es de que hagamos caso de su amor, de su compasión, de su misericordia. Él quiere salvarnos. Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que vengamos a Él para que escapemos de ese gran peligro de ir a la condenación eterna. Es por eso que Él expresa ahora, tengo sed. En el Salmo 42 nos habla de la necesidad de los animales
y en especial aquí de los siervos. En el capítulo 42 de los Salmos dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo. Eso mismo debemos hacer nosotros, tener sed de Dios, tener sed del Dios vivo. Y Jesús eso quiso decirnos con esa palabra de necesidad. Tengo sed. Que Dios nos ayude y que podamos cumplir y saciar la sed de Jesús, viniendo a sus plantas, viniendo a sus pies, y en actitud humilde y en actitud de entrega, le digamos, Señor, yo quiero calmar tu sed, vengo a ti, recíbeme, quiero ser tu seguidor, quiero ser tu creyente, ayúdame, bendito Dios, en el nombre de Jesús, y a ti sea gloria y alabanza por siempre. Amén. Pasamos a la sexta palabra. La sexta palabra es una palabra de victoria. Él dice en San Juan también, capítulo 19, ahora el versículo 30, dice la palabra de Dios, que Él expresa cuando ha terminado su sacrificio, cuando ha expuesto su vida por el rescate de todos, ahora Él dice en son de triunfo, consumado es. Dice la palabra de Dios que este es un grito de victoria, un grito de triunfo. Bendito sea el Señor. Vamos a ver en San Juan 19, el versículo 30. Dice la palabra de Dios, gloria al Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Qué satisfacción, qué alegría cuando un ejército se encuentra con otro y el ejército vencedor, y más si es el que le asiste la justicia, si le asiste la razón, con mayor puede gritar a voz fuerte y gritar, hemos ganado, hemos triunfado, he obtenido la victoria. Este fue el grito de Jesús, porque Jesús para eso vino, para desarrollar la más grande de las batallas y obtener el más grande de los triunfos, la salvación de la humanidad, la salvación tuya, mi salvación está hecha por Cristo Jesús, cuando Él dice, consumado es, bendito sea el Señor. Estas palabras también lo dicen en Isaías capítulo 53. Isaías 53, de los versículos 10 al 12, dice la palabra de Dios que, gloria a Dios, que no importa que haya sufrido mucho, esto indica que valió la pena ese sacrificio, esa muerte tan cruel, la muerte en la cruz. Isaías 53, 10 al 12 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová estará en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de todos y orado por los transgresores. Qué muerte tan benéfica para toda la humanidad. Pero Jesús ahora está listo para ser exaltado, para ser puesto con los fuertes. El fuerte es nuestro Dios Todopoderoso, y ahora Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y esperando el día en que vendrá por segunda vez para llevarnos con Él. Gloria sea al Señor. Qué hermosa
satisfacción de nuestro Señor Jesucristo, de haber dado su vida por nosotros y exclamar, consumado es. Llegamos a la hora novena, que eran las 3 de la tarde, después de haber estado la tierra en luto, en tinieblas, haberse rasgado el templo, el velo del templo en dos. Ahora viene la última palabra de Jesús. La palabra de Jesús se encuentra en San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. San Lucas, capítulo 23, versículos 44 al 46. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Gloria a Cristo. Cuando era la hora sexta, eran las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y ahora Jesús está entregando su espíritu en las manos de su Padre. ¿Qué significa esto de entregar el espíritu en las manos del Padre? Indica en las manos, indica posesión, indica estar sujeto a la voluntad. Y Jesús siempre estuvo en las manos del Padre. Todo lo que él hizo, lo que él habló, porque lo oyó hablar de su Padre. Lo que él hizo fue porque quiso hacer las obras de su Padre. Y ahora que estaba ofrendando su vida y que iba a regresar al cielo, nuevamente él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De todos los lugares, de todas las situaciones, de todas las posiciones, estar en las manos de Dios es el lugar mejor. Es donde más bien podemos estar, en las manos, en los brazos de nuestro Padre Celestial. Él nos ama, somos sus hijos, y Él vino a salvarnos, y Él quiere que estemos en sus manos ya desde ahora, pero con mayor razón, cuando partamos de este mundo, siguiendo el ejemplo de Cristo, y el ejemplo de Esteban, el primer mártir de los cristianos, cuando fue apedreado allá en Jerusalén, él pudo decir: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre. Y cuando arreciaron las pedradas, él pudo decir: Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que estemos preparados nosotros para ese día no trágico, para ese día glorioso, cuando sellemos nuestra fidelidad a Dios, exclamándole a nuestro Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es significativo que Jesús haya muerto con los brazos abiertos. Significa que Él está esperando a que vayamos a Él. Y Él está listo para recibirnos, para tomarnos en sus brazos y acariciarnos con sus manos. Y Él, sin duda alguna, que al llegar a su presencia, Él nos dirá: bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos bendiga en este día y aprovechemos pues la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Que este mensaje de las 7 palabras haya llegado a su corazón y que sea de bendición para sus vidas. Lo pedimos en nombre de Cristo, y a Él sea la gloria y la alabanza por siempre. Vamos a orar ahora. Padre, bendice tu palabra, bendice las palabras que expusieron nuestras hermanas anteriormente, nuestra hermana Raquel, la primera y la segunda palabra, nuestra hermana Ruth, la tercera y cuarta palabra, y yo expuse la quinta, la sexta y la séptima. Ayúdanos, Señor, a tomar esas enseñanzas de Cristo ya en la cruz del Calvario,
o ya en la muerte, ya, bendito Dios, entendamos como un testamento para nosotros, como su última voluntad para nosotros, y que hagamos, Señor, esto siempre desde ahora, a partir de ahora, porque queramos venir a sus pies arrepentidos. Oremos a nuestro Dios y que el Señor nos bendiga. Padre, gracias por tu sacrificio hecho en la cruz. Qué hermoso sacrificio, ciertamente cruel, ciertamente doloroso, ciertamente sufriente, bendito Dios, pero valió la pena, Señor Jesús. Gracias porque todos, Señor, estábamos perdidos, todos estábamos hundidos en el lodo del pecado, en el cieno de la maldad, pero por tu grande amor tú nos has levantado y ahora podemos aclamarte como nuestro Salvador y como nuestro Dios y como nuestro Señor. Recíbenos, bendito Señor. Te ruego por los que están oyendo tu palabra, bendito Dios, ahora, y también perdona sus pecados y que vengan a ti. Y Padre Celestial, que también crean en ti con todo su corazón y tú los salves. Aleluya. Hermanos, que Dios nos bendiga ahora, que recibamos su bendición. Que Jehová nos bendiga y nos guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que Jehová alce sobre nosotros su rostro y ponga nosotros su paz desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Amén.